Y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Hay veces a nosotros, hermano, te podrán decir: wow, qué tremendo hombre de Dios, qué tremenda mujer de Dios. Aquellos que te levantaron, que te pusieron en un pedestal, ahora te están tirando piedras. Amén. Después de haberlo elogiado, tal vez a un predicador o a una hermana le han de haber dicho: qué tremendo siervo de Dios, qué tremenda sierva de Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo mensaje! Pero aquellos mismos que lo pusieron en un lugar, ahora vemos que están tomando piedras en la mano para poderlo apedrear. Tenga cuidado. Amén. Y aquel que le dice: ¡qué tremendo! Ahora, el propósito de apedrearlo venía con fuerza y con una precisión, con dos cosas, con dos puntos. Uno, para matarlo de una pedrada. Dos, para enterrarlo por el montón de piedras y sofocarlo aún por la misma sangre y hacerlo morir por la falta de oxígeno. Aleluya. Los judíos, al verlo muerto, lo arrastraron fuera de la ciudad. Pero rodeado de los discípulos se levantó este hombre y siguió predicando en la ciudad. ¿Cuántas de las veces a nosotros, hermano, cuántas de las veces a usted nos cae simplemente una pedrada y queremos abandonarlo todo? Nos dicen algo, una mala cara: no me saludó el pastor, y usted dice: ya no voy a la iglesia porque allí no hay amor, ya no me presento en ese lugar porque la hermana no me saludó. Ciertamente le tiraron una piedra. Pero el apóstol Pablo, hermano, dice la escritura que todo el pueblo agarró piedras, todo un pueblo, toda una multitud, con piedras en la mano, y lo apedrearon de tal manera que pensaron que estaba muerto. Cierto. Amén. A veces nosotros con un simple catarro ya no queremos ir a la iglesia. Amén. A veces nosotros con una simple mala cara ya no queremos acudir a la iglesia. Cierto, hermano. Pero el apóstol Pablo, imagínese, pensaron que estaba muerto. ¿Cuál era la condición del apóstol Pablo? ¿Cómo se veía el apóstol Pablo? De tal manera que dice la escritura que lo apedrearon en un lugar, lo amarraron de los pies, lo arrastraron fuera de la ciudad, hermana Cristina. ¿Cuál era la condición del apóstol Pablo? De pensar que estaba muerto. Amén. Pero dice la escritura, verso 20: pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad al siguiente día y salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra. Gloria a Dios. Amén. Qué hermoso es nuestro Dios. Amén. Amén. Que hay hermanos, que hay hermanas que te van a tirar piedras. Santo. Amén. Le van a tirar piedras, hermanita. Usted no está exento. A mí también me van a tirar piedras. Pero Dios, hermano, le volvió a dar fuerzas al apóstol Pablo. Y yo creo que el mismo efecto de la palabra de hace 2000 años es el mismo efecto que tenemos hoy nosotros. Pero rodeado de los discípulos se levantó y siguió predicando y entró en la ciudad. Cuando todo parece que estaba muerto, cuando todos pensaban: y hasta aquí llegó el apóstol Pablo, wow, ya está muerto. Todos burlaron, todos se mofaron del apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo dijo: no, aún no me sepulten. Pensaron que estaba muerto, pero no he muerto, aún sigo vivo. Cuando todo parece que está muerto, tu ministerio parece que está muerto, tu matrimonio parece que está muerto, sus finanzas parece que están muertas,
movió al apóstol Pablo. Había una iglesia que lo fortaleció. Y el apóstol Pablo dijo: aún no me sepulten. Pensaron que estaba muerto, pero aún todavía no me sepulten. Las piedras no podrán ni han podido destruir este lugar. Tal vez ha venido piedra de desánimo, tal vez ha venido piedra de frustración, tal vez han venido piedras de amargura, pero hasta el día de hoy el Señor nos ha dado la fortaleza, nos ha dado el poder de podernos levantar en su nombre. Yo siento que hay alguien que estaba sepultando su ministerio. Yo siento que hay alguien que estaba sepultando sus dones. Yo siento que hay alguien que estaba sepultando sus habilidades. Pero déjeme decirle una cosa: aún no están muertos. Tal vez están bajo un montón de piedras, pero a Pablo lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Santo, aleluya. Aleluya. Yo creo que ya hasta aquí llegó mi vida. Yo creo que hasta aquí mi finanza se acabó. Mi relación ya se terminó. No, hermano. Dios aún no ha terminado. Aleluya. Tal vez te han tirado piedras. Tal vez te arrastraron fuera de la ciudad. Pero usted puede gritarle hoy al diablo: diablo, pensaste que estaba muerto, pero no me sepultes todavía. No te regocijes todavía. Aún no me sepultes todavía. Ciertamente me tiraste piedras de enfermedad. Ciertamente me tiraste piedras de desánimo. Ciertamente hay frustración y amargura en mi vida. Ciertamente le pegaste a mis finanzas. Pero aún no me sepultes, porque aún hay esperanza en el Señor Jesucristo. Aleluya. El diablo pensó: tu familia está muerta, tu ministerio, y te arrastraron fuera de la ciudad. Pero grítele hoy a usted al diablo: diablo, aún no estoy muerto. Aún yo siento que va a haber resurrección en mi vida. Aún hay vida en mí. Aún estoy vivo. Aún tengo pasión. Aún puedo orar al Señor Jesucristo. Aún tengo la pasión por las almas. Aún puedo cantar. Aún puedo adorar. Aún estoy vivo. Pero no me sepultes todavía. Amén. Santo es Él, aleluya. Sí, Señor. Grande es Él, aleluya. Vas a ser apedreado. ¿Cuántas de las veces no nos han apedreado? Amén, aleluya. En una de las ocasiones más difíciles de mi vida, cuando yo no veía resultados en mi ministerio, vino alguien y me dijo a mí: ¿por qué no cierras la iglesia? ¿Cómo me sentí yo? Cierto, hermano, amén. Lo volteé a ver, le dije: ¿sabes qué? Me ves medio muerto. Cierto, hermano. Pensaste que estaba muerto, Aleluya. pero no me Santo es sepultes Él, todavía. aleluya. No me sepultes todavía. Aún, hermano, hay fuerzas. Aún, hermano, hay poder del Señor Jesucristo. Aún, hermano, hay respaldo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Si tú estás batallando en tu vida, en tu matrimonio, con tus hijos, con tu esposo, con tus finanzas, tal vez las piedras te han sofocado, pero grítele al diablo: aún parece que estoy muerto, pero no me sepultes todavía. Aleluya. La Biblia nos da muchos ejemplos de casos de hombres que fueron sepultados. Primera de Reyes, capítulo 12, verso 18. Verso 17. Pero reinó Robán sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá. Y el rey Robán envió a Doram, que estaba sobre los tributos, pero lo apedreó todo Israel y murió. Entonces el rey Robán se apresuró a subirse en un carro y a huir
a Jerusalén. Este es el tesorero de Israel. Este es el tesorero de un rey. Este tesorero se llamaba Adoram y murió enterrado por piedras. Aquel que llevaba las finanzas, aquel que llevaba, hermano, todos los tesoros del rey. Hay veces nosotros en nuestra vida, posiblemente nuestras finanzas van a ser apedreadas. Vas a batallar financieramente. Pero yo quiero decirle, mis finanzas aún no están muertas todavía. Gloria a Dios. La mujer de Job, cuando Job era el hombre excéntricamente más rico de aquellos tiempos, tenía hijos preciosos, tenía muchos camellos, tenía muchas bienes, hermano, hermana, pero de repente le cayó una enfermedad. La mujer de Job le dice: ¿por qué no maldices a Dios y te mueres? Como agarrando una piedra, un montón de piedras, y diciéndole a Job: te quiero matar de una vez. Pero Job dijo unas palabras: yo sé que mi Redentor vive, y aún me encuentro en el polvo, tirado en el moladar. Él me levantará. Y yo le digo lo mismo a usted, hermano: no piense que está muerto. Aún hay fuerza, pero que no lo sepulten todavía. Aleluya. Amén. Venga, amén. Aleluya. Primera de Reyes, capítulo 21. Verso 2. Y acá habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cerca de mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré el valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab: guárdeme Jehová, que yo a ti te dé la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra de Nabot de Jezreel, que le había respondido diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo: ¿por qué estás tan decaído de tu espíritu y no comes? Eso le pasa al diablo, se decae de espíritu y aún hasta ayuna. Él respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió: yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora el rey de Israel? Levántate y come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió en nombre de Acab y la selló con su anillo, y las envió a los ancianos y a los príncipes que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamar ayuno y poner a Nabot delante del pueblo, y poner 2 hombres perversos delante de él que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacadlo y apedrearlo para que muera. Y los de la ciudad, los ancianos y los príncipes que moraban en la ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella había enviado. Y se promulgó ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces 2 hombres perversos y se sentaron delante de él, y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot diciendo delante del pueblo: Nabot ha blasfemado a Dios y a Israel. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon, y murió. Hombres tomaron piedras en sus manos y apedrearon a Nabot. Hombres que no sabían realmente lo que era Nabot, y tomaron piedras y él murió.
Pero lo que resalta de esta bella historia es de que en ningún momento Nabot dio su brazo a torcer. Él le dijo a Acab: yo no te doy mi viña, apedréame si quieres, entiérrame si quieres, pero yo no te voy a dar mi viña. Aleluya. Nabot tuvo convicción y se paró frente y firme. Y yo quiero decirle, iglesia, sea como Nabot, dígale al diablo: tírame piedras si quieres, pero yo no te voy a dar mi heredad. Segunda de Samuel, capítulo 16. Verso 5. Y vino el rey David hasta Bahurim, y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simeí, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos de David, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decías Simeí maldiciéndole: fuera, hombre sanguinario y perverso, Jehová te ha dado el pago por toda la sangre de la casa de Saúl, el lugar del cual tú has reinado, y Jehová te ha entregado en el reino mano de tu hijo Absalón, y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Este hombre Simeí aventaba piedras hacia David, puesto que había pensado que David había tramado la muerte de Saúl, y salía maldiciendo a David y arrojándole piedras. Y Abisai, uno de los siervos de David, le dijo al rey: déjame sacar la espada y lo despedazo. Y David dijo: de Jehová es la venganza. Todas estas piedras que Simeí me ha mandado, me ha tirado, se convertirán en bendición. Las piedras no paraban y él seguía caminando. A veces a nosotros nos van a tirar piedras, hermano, pero así como David, él seguía caminando, usted también siga caminando. No se detenga, no permita, no entre en venganza, porque la venganza es de Jehová. Las piedras no paraban de llegarle a David, y David seguía caminando. Muy ciertamente el estado de desánimo y de frustración, David decía: aunque ungido rey, pero hoy me siento débil. Pero eso no es pecado. Aleluya. Tú te tienes que levantar. Gloria a Dios. Aleluya. Nosotros nos tenemos que levantar. Pero yo no he de tirar piedras, yo no he de hablar mal. Tal vez David se encontraba herido internamente, no sabiendo qué hacer. El diablo lo había puesto lo más bajo, pero él nunca se detuvo. A Pablo lo apedrearon y pensaron que estaba muerto. Cuando lo llevaban arrastrado allí, posiblemente en su pensamiento él decía: no me sepulten todavía. Sí, si las piedras te van a querer sofocar, las piedras te van a querer quitarte el gozo, las piedras te van a querer quitar la alegría, pero aún, aleluya, que no te sepulten todavía. gloria a Dios. Alguien le puede dar un fuerte aplauso a la gloria de Dios. Hay una historia de un soldado del Army de aquí de los Estados Unidos. Allá en el Medio Oriente capturaron a 12 presos
estadounidenses. Y se puso, hermano, se llamó a los mejores combatientes, los mejores soldados, para ir y rescatar a estos 12 hombres que había. Se tramó, hermano, se puso una estrategia para ir y a poder ir y rescatar a aquellos hombres. La historia dice que escogieron a uno, el más capacitado, para ir y rescatar a aquellos 12 que habían quedado presos. Aquel hombre a base de fuerza y de estrategia y de empuje hacia adelante. Él quiso ir. Allá a la distancia, un helicóptero descendió y aquel hombre corrió en medio de la noche para ir a rescatar a aquellos 12 presos que se encontraban allí encarcelados. Como pudo, este hombre burló la guardia que se encontraba ahí del ejército contrario. Y llegó hasta donde se encontraban aquellos compañeros de él. Y uno a uno empezó a acarrearlos, decirle: usted llegue, véngase conmigo. Y lo ponía en un lugar. Y así continuamente los 12. A la medianoche, aquel hombre llegó y llevó a aquellos 12 hombres hacia el helicóptero donde iba a partir para rescatarlos. Pero de repente, en medio del camino, una mina hizo explosión y uno de sus pies se vio afectado, quemado por parte de un costado de su pierna. Aquel hombre aún así continuó con su misión. La historia dice que llevó y puso en un paraje a aquellos 12 hombres y uno a uno los llevó hacia el helicóptero. Pero de repente este hombre se percató que hacía falta uno. Este hombre ya iba quemado de su pierna y él dijo: no, la misión era regresar por los 12. Ninguno queda atrás. En inglés, nobody left behind. Amén. Nadie se queda atrás. Y aquel hombre, como estaba entrenado, regresó una vez más hacia atrás, hacia a donde estaba aquel paraje, aquel hombre moribundo. Miró a su compañero enfermo, lo puso en sus lomos. Y al momento de que este hombre empieza a partir hacia donde estaba el helicóptero en medio de la noche, siente un impacto por un costado. Le habían disparado. El ejército contrario se había dado cuenta de lo que estaba sucediendo. Y aquel hombre puso aquel herido en sus lomos y comenzó a caminar hacia el destino, hacia el helicóptero. No pudiendo, un enemigo lo alcanzó y empezó una batalla. El enfermo cayó al suelo y una bayoneta atravesó el pecho del soldado heroico. Y aquel soldado quemado de una pierna, con un balazo en su costado y ahora el pecho atravesado. Como pudo, agarró fuerzas aquel hombre ejercitado, entrenado, y venció al enemigo. Y una vez más tomó fuerzas y agarró a aquel hombre herido y lo puso en sus lomos y lo llevó hacia el helicóptero. Una vez llegando al helicóptero, depositó al herido dentro del helicóptero y aquel hombre desangrado cayó inconsciente. El doctor que se encontraba dentro del helicóptero lo miró y dijo: este hombre ya no puede más. Agarró una sábana y se la puso en la cara. Aquel hombre en su inconsciente dijo: tú pensaste que estaba muerto. En su inconsciente este hombre dijo: no me sepulten todavía. Aquel hombre abrió su boca con saliva conjugada con sangre. Él le dijo al doctor, lo agarró del pecho y le dijo: aún no estoy muerto, aún no me entierres todavía, aún no me sepultes todavía. Pensaste que estaba muerto, pero aún tengo vida. Iglesia, pensaron que tú estabas muerto, pero grítele al diablo: pero no me sepultes todavía. Amén. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Y a su nombre. Gloria. Pablo, la Biblia dice: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio
persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pablo golpeado, Pablo tal vez con sus ojos amoratados, tal vez su cabeza abierta, pero al siguiente día Pablo se levantó y siguió predicando el nombre del Señor Jesucristo. Yo quiero que usted visualice esta imagen. Pablo tirado, llegan todos los discípulos, se rasgan la cabeza. Ay, la sangre de Cristo. Porque dice la Biblia que fue una multitud que apedreó a Pablo. Y no eran piedras chiquitas, no. Eran piedras, hermano, que con una piedra te mataban. Y la gente llegó a ver a Pablo. ¿Por qué cree que sacaron a Pablo fuera de la ciudad? Porque la gente pensaba que estaba muerto. Y lo arrastraron, imagínense. No lo llevaron cargado, no. Amarraron sus pies de un caballo o de un animal y lo sacaron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Amén. Llegaron allí. Oye, ¿ya escuchaste que apedrearon a Pablo y se encuentra fuera de la ciudad? Y los discípulos rápido, presurosos, llegaron ahí hasta donde estaba el cuerpo de Pablo. Y Pablo ahí con ojos amoratados, tal vez sangre seca por su cara. Y los discípulos lo rodearon. Qué bueno es rodearse de buenos discípulos. Que cuando ven a uno herido, hermano, que cuando ven a uno en aflicción, en problemas o en dificultades, ellos están ahí. Pero qué triste cuando no hay discípulos que te tiendan la mano. Y Pablo abrió sus ojos y dijo: pensaron que estaba muerto. Y dice la escritura que Pablo solamente se sacudió y siguió predicando. Este es Pablo. Pero viene la máxima creación. Aleluya. Viene nuestro Señor Jesucristo. A nuestro Señor Jesús, a la piedra principal. Aquel que es la base, la esquina, hermano, el cimiento también lo apedrearon. O sea, hermano, lo que le quiero dar a entender que a usted le van a apedrear, a usted lo van a tratar mal, hermano, pero no por eso se dé por vencido, sino al contrario, hermano, póngase de pie. Ciertamente, hermano, el diablo te ha tirado piedras, pero hoy nos ponemos firmes y nos ponemos de pie. A Jesús lo insultaron, estando en sus 8 largas horas de muerte, allá en el monte de los Olivos. Dice la escritura que estaban todos sus discípulos con él, todos. Y de repente, cuando viene la multitud a apresar a Jesús, todos se disiparon. Amén. Dejaron solo a Jesús, hermano. Tal vez a ti te vayan a dejar solo, Cierto, hermano. amén. Tal vez nosotros, hermano, no vayamos a tener las fuerzas que tuvo Jesús, hermano. Pero Cristo mora dentro de nosotros. Y Él, en nuestras propias fuerzas, no lo vamos a poder lograr. Pero con el poder, la unción de Jesucristo lo podemos lograr. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y llegan al monte de los Olivos. Usted ya conoce la historia. Apresan a Jesús con varas, lo golpean, lo escupen, lo maltratan, lo llevan, hermano, hacia el lugar donde lo castigan. 39 latigazos en su espalda lacerada, hermano, hermana. Y el diablo estaba muy contento. Es cierto, que el Señor lo reprenda. Aleluya. Gloria a Dios. Llevan a Jesús hacia la cruz del Calvario. Usted ya conoce la historia. No me pregunte el verso, usted ya lo conoce. Llega hasta la cruz y lo crucifican a Jesús. Su espalda lacerada, un orificio por un costado, sus pies horadados, sus manos perforadas. Y el diablo bien contento, tirándole piedras. Bajan a Jesús
lo meten en una cueva y le ponen una gran piedra. Aleluya. Pensando que estaba muerto. Santo es Él, aleluya. Le pusieron una piedra, taparon el lugar para que no saliera. El diablo pensó: Jesús ya está muerto. Santo es Él, aleluya. Eso es lo que piensa el diablo. Eso es lo que pensaba el diablo, que Jesús ya está muerto. Pero al tercer día, Aleluya. al tercer día, la piedra se estremeció. La Biblia dice que había un ángel sentado, hermano, y se encontraba allí, y que las dos Marías y Salomé acudieron, hermano, a la tumba, acudieron al sepulcro, y cuando llegan al sepulcro, hermano, se dan cuenta que la piedra ya no está allí, y aquel hombre que se encontraba a un lado de la piedra le dice: mujeres, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Pensaron que estaba muerto. Oh, Santo es Él, aleluya. pensaron que estaba muerto, Amén, pero amén. ha resucitado. Jesús ha de haber dicho: pensaron que estaba muerto, pero no me sepulten todavía. Ese es nuestro Dios. Amén, amén. Cuando nosotros hacemos la conexión con la tierra, ciertamente podremos tener problemas, ciertamente podremos tener dificultades, pero cuando nosotros alzamos nuestra mirada a los cielos y ponemos una línea, hermano, desde la tierra hasta el cielo, el Señor te dice: ciertamente el diablo te ofendió, ciertamente el diablo te puso piedras, pero no te sepulten todavía. Aún hay fuerzas en tu ministerio, aún hay fuerzas en tu matrimonio, aún hay pasión en ti. No te sepultes todavía. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Icono, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Aleluya. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró a la ciudad, y al siguiente día salió con Bernabé para Derbe. Mire, aún no se le había caído la sangre seca que traía en su cara, pero él se levantó al siguiente día y continuó, hermano. A mí usted no me venga de que: ay, me miraron feo, ay, el pastor no me saludó, ay, me tiraron piedras. No, hermano, párese firme en el nombre del Señor Jesucristo. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, mire nada más, volvió a Listra, allá donde lo habían apedreado, a Icono y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles a que permanecieran en la fe, y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pensaron que estaba muerto. Tal vez, hermana, usted ha estado batallando, y muchas de las personas esta hermana la dan por muerta. Es cierto, hermano, amén. Tal vez algunos de ustedes han enterrado su ministerio pensando que está muerto. Tal vez alguno de ustedes ya no tiene la misma pasión que antes. Pero yo quiero decirle una de las cosas: aquí hay hermanos que lo pueden apoyar para que usted se levante con fe, con fuerza y con pasión. Vamos a ponernos de pie en esta bella tarde.